Shalom, shalom, amados Ajine Hayot, un gusto saludarles. El que les habla, Rosh Pedro Cashbel. Reciban un saludo cordial de todos los que formamos parte de Keilah Internacional Emanuel, con sede en la Ciudad de México. Amados hermanos, le invitamos a que si este estudio le es de bendición, le edifica en su vida, nos ayude a compartirlo entre sus familiares, sus amistades. Lo importante es que el mensaje de la Torah se difunda. Aleluya. Bueno, bienvenidos el día de hoy. Hoy estamos prácticamente terminando el primer libro de la Torah, conocido como Pentateuco, y vamos a terminar el libro de Bereshit, el libro de Génesis, con el ensayo número 9, para que usted vaya tomando nota. Con este cerramos el libro de Bereshit, el libro de Génesis, y posterior a ello vamos a comenzar el libro de Shemot, el libro del Éxodo. Así es que le invito a que prepare pues su bloc de notas, su bolígrafo y su marcador resaltante, por lo que usted quiera ir apuntando para que no pierda detalle de este ensayo. Bueno, pues vamos a comenzar, y al mismo tiempo les invitamos a mis amados Ajine Hayot que el que guste acompañarnos en oración. Vamos a empezar ya a hacer oración por la situación que se vive en nuestro país, por la cuestión del volcán Popocatépetl. Vamos a estar en oración. Quien quiera unirse es bienvenido, es bienvenida, para que elevemos junto una tefilá a nuestra Abacadosh por la situación que se está viviendo en nuestro país, porque en verdad no sabemos la magnitud de este evento. Bueno, pues vamos entonces a iniciar este tema que se llama Yosef es vendido. Para que usted tome nota, Yosef es vendido. Es el ensayo número 9. Bueno, y esto vamos a comenzar a entender este tema. Y para eso nos vamos a trasladar al libro de Génesis, al libro de Bereshit, en su capítulo 37. Y con el permiso de Akadosh Baruj Hu, vamos a dar lectura, porque ahí nos habla acerca de Yosef y su venta. Cuando vea usted que yo leo y digo Israel, me estoy refiriendo ¿a quién? A Jacob, para que tenga usted eso en consideración. Entonces, vamos a ver. Dice entonces el libro de Génesis 37, del 1 en adelante: Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. Esta pues es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef atendía los rebaños con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bilhá y Silpa, mujeres de su padre. Y Yosef trajo malos informes de ellos a su padre. Sucede que Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez. Y le había hecho una túnica ornamental. Y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que a los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. Vemos que en el verso 5 nos dice: una vez Yosef tuvo un sueño que les contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Les dijo: oigan, este sueño que tuve. Nosotros estábamos atando manojos en el campo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Sus hermanos respondieron: ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: miren, he tenido otro sueño, y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y cuando se los contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó. Le dijo: ¿qué clase de sueño es ese que has tenido? ¿Es que vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti? Así que sus hermanos se enojaron con él y su padre, y se quedó pensando en el asunto. En este caso, su papá quedó meditando en el sueño que había tenido Yosef. En una ocasión, cuando sus hermanos habían ido a pastorear los rebaños de su padre al Shequén, Israel le dijo a Yosef: tus hermanos están pastoreando en Shequén, ven, te voy a mandar donde ellos. Él respondió: estoy listo.
Y él le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos, cómo les va a los rebaños, y vuelve a informarme. Así que lo envió desde el valle del Hebrón. Cuando llegó a Shequén, un hombre lo encontró vagando por los campos. El hombre le preguntó: ¿qué buscas? Él contestó: estoy buscando a mis hermanos. Pues ¿puede usted decirme dónde están pastoreando? El hombre dijo: ellos se fueron de aquí porque los oí decir: vámonos para Dotán. Así que Yosef siguió a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercara a ellos conspiraron para matarlo. Se dijeron unos a otros: allí viene ese soñador, pues vamos ahora a matarlo y a echarlo en uno de los hoyos, y podemos decir que una bestia salvaje lo devoró. Veremos qué se hacen sus sueños. Pero cuando Rubén lo oyó, trató de salvarlo de ellos. Les dijo: no le quitemos la vida. Y Rubén prosiguió: no derramen sangre, échenlo en aquel hoyo allá en el desierto, pero ustedes no lo toquen. Él trataba de salvarlo de ellos y devolverlo a su padre. Cuando Yosef llegó donde sus hermanos, estos le quitaron la túnica ornamental que llevaba puesta, la cual había sido regalada por su padre, y lo tomaron y lo echaron en el hoyo. El hoyo estaba vacío y no tenía agua. Entonces se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Gilat, con camellos cargados de goma, bálsamo y mirra, para llevarlos a Misraim, o sea, a la tierra de Egipto. En el verso 26 nos dice: entonces Yehuda dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas. Cuando dice Yehuda, en otras escrituras dice Judá, para que ustedes lo tengan en consideración. Entonces dice: vengan, vendámoslo a los ismaelitas, pero no lo eliminemos nosotros. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando los mercaderes midianitas pasaron por ahí, sacaron a Yosef del hoyo, vendieron a Yosef por 20 piezas de plata a los ismaelitas, quienes llevaron a Yosef a la tierra de Misraim, a la tierra de Egipto. Cuando Rubén regresó al hoyo y vio que Yosef no estaba en el hoyo, se desgarró la ropa. Volviéndose a sus hermanos, dijo: el muchacho se fue, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces tomaron la túnica de Yosef, le inmolaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Le mandaron la túnica ornamental a su padre y le dijeron: encontramos esto, por favor examínalo. ¿Es la túnica de tu hijo o no? Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna bestia salvaje lo devoró y una bestia devoró a Yosef. Jacob se desgarró la ropa, se puso tela de saco encima y guardó luto por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar, diciendo: no, llorando bajaré a la sepultura con mi hijo. Así lo lloraba su padre. Los midianitas, mientras tanto, lo vendieron en Egipto a Potifar, un cortesano del Parot. También cuando yo digo Parot, al español es el faraón. Y bueno, pues le vendieron a Potifar, el cortesano del faraón y su mayordomo principal. Aquí, como podemos ver, amados hermanos y hermanas, nos toca la parte donde sus hermanos venden a Yosef. ¿Qué trae con esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué fue lo que sucedió después? Bueno, obviamente esto ya había sido por medio de una contienda entre familia. Sí, porque los hermanos obviamente no estaban de acuerdo con lo que Yosef les manifestaba por medio de los sueños y visiones que él tenía acerca de lo que venía. Mas sin en cambio, ellos entraron en un celo y un enojo en contra del soñador. ¿Por qué? Porque en las visiones que él tenía, veía sometidos tanto a su padre, a su madre y a sus hermanos. Obviamente ellos no estaban de acuerdo con esta visión.
Entonces, ¿qué decía? Tenemos que ver la forma de deshacernos del soñador. ¿Pero cómo? Se intentó, como se ha leído hace unos momentos, quitarle la vida. Pero obviamente hubo quien de sus hermanos, como Rubén, sí, que dijo, no, es que buscar la forma de cuidar la vida de su hermano y decirles, no, mejor no lo matemos, mejor vamos a hacer esto. Pero obviamente, como Rubén también era menor, tenía miedo de que los hermanos fueran a hacer algo en contra de él. Por eso, en forma evasiva, les decía, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Mejor vamos a echarlo a ese hoyo. En algunas traducciones dice cisterna, pero entonces aquí vemos que dice, bueno, vamos a echarlo en el hoyo, ¿sí? Y vemos ahí, pero la idea de Rubén era que solamente buscara un escarmiento para Yosef y que se retractara, que a lo mejor se disculpara con sus hermanos por la visión que había tenido y por la forma en que iban a suceder las cosas. Por esta razón, sí, vemos aquí que los hermanos, había una pelea entre ellos contra el preferido de su padre, que en este caso era Yosef. Por eso se tiene muy en consideración cuando dijeron en algún momento dado, cuando se dijeron uno a otro, he aquí viene el soñador, ahora pues que venga y matémosle. Eso estamos hablando del verso del capítulo 37 del 19 al 20. La historia de Yosef presenta la última de las luchas entre hermanos que se mencionan en el libro del Bereshit, o sea, el libro del Génesis. Vemos aquí que nos habla de, podríamos decir, anteriores narrativas de las contiendas que hubo entre familia. Vamos a manejar algunas, por eso también lleva como subtítulo este ensayo, contienda entre familia o contienda entre familiares. Sí, para que usted vaya tomando nota. Entonces, como les decía, en esta historia, prácticamente ya al final del libro del Génesis, se ve la última disputa, sí, entre hermanos. Vamos a recordar algunas de las que menciona prácticamente el libro de Génesis. Lo vemos, si vemos de la primera contienda que hubo entre hermanos fue la de Caín y Abel, ¿sí? Caín y Jebel. Después también estuvo la de Isaac e Ismael. También estuvo la de Jacob y Esaú. Todos ellos pelearon entre sí. Yosef predispuso a sus 11 hermanos en contra suya al contarles un sueño en el que ellos se inclinaban ante él. Él era el consentido de su padre y quizás presumía de ello. A lo mejor no lo buscaba hacerlo con una situación de vanidad, pero el ver y sentirse que era el preferido de su padre, pues a lo mejor en algún momento dado le daba tanta alegría que esa alegría a lo mejor en un momento dado se volvía efusiva. Así que cuando ellos tuvieron la oportunidad, se desquitaron de él, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes nómadas que eran conocidos como los ismaelitas. Sí, que ellos lo llevaron ¿a dónde? A la tierra de Egipto. Como esperaban no volver a verlo, inventaron la historia de que había sido muerto por un animal salvaje. Esto, como leíamos hace unos momentos, entristeció, sí, mucho a su padre, que no dejaba de llorar ni de noche ni de día. Y dijo, si en algún momento dado yo he de perecer, sí, que sea recordando siempre a mi hijo. Sí, Adonai, nuestro abacados, tenía otros planes. Esto que habían planificado los hermanos solamente fue, sí, más que nada como el trampolín de ayuda para lo que venía después para Yosef. Ellos jamás imaginaron que los planes de nuestro abacados, ellos prácticamente formaron parte para poder llevar a cabo su plan. Si usted recuerda, yo recuerdo hace muchísimos años que alguna persona me dijo alguna vez, Dios tiene un plan para tu vida. En ese momento a lo mejor yo no lo entendí, pero ¿sabe qué? Con el paso del tiempo me fui entendiendo ese plan.
¿Y sabe qué? Ahora soy feliz. ¿Por qué? Porque he descubierto esas bondades, ese favor tan grande de parte de nuestro Padre bendito y amado. ¿Por qué? Porque ahora entiendo por qué motivo fui llamado. ¿Sí? Y yo espero que muchos de ustedes, ¿sí?, los que están aquí y los que me están escuchando, que ya hayan descubierto en verdad el área, el ministerio donde nuestro Padre bendito y amado los quiere, y donde puedan ellos obviamente poder servir en la casa de Yahweh y poder hacerlo bien, ¿sí? Servir con honor, porque aquel que busca servir a nuestro Padre buscando una fama, ¿sí?, elevar su ego, su vanidad, ¿sí?, y sentirse obviamente importante, entonces quiere decir que no está atendiendo el llamado de nuestro Padre, sino está atendiendo su propio llamado, tal y como dice en algún momento dado las Escrituras, atendiendo a sus propias concupiscencias. Bueno, vemos aquí entonces que el plan de los hermanos era deshacerse definitivamente de Yosef, pero nuestro Padre Yahweh tenía otros planes. En Egipto, Adonai le dio a Yosef el don de interpretar varios sueños. Eso lo llevó a un lugar de gran importancia en el reino. Los egipcios de esa época estaban fascinados por los sueños. Los arqueólogos han descubierto extensos libros de texto sobre la interpretación de los sueños de Yosef. Yosef pronto se encontró en la cima del gobierno del Parot. Sí, prácticamente llegó a posicionarse en un puesto, sí, que para muchos era inalcanzable, y esto porque el faraón así lo había decidido. Pero el éxito que tuvo no fue suficiente. Si vemos en la narrativa, sigue adelante, ya que Yahweh quería que hubiera perdón en la familia. ¿Por qué? Porque nuestro Padre bendito y amado lo que siempre va a buscar de nosotros es que si cometemos alguna falta, algún pecado, sí, volvamos a Él por medio de la Teshuvah, sí, por medio del arrepentimiento. Y ese era el plan, sí, que también tenía nuestro Abacadosh, en que la familia se reencontrara y que se perdonaran. Una hambruna hizo que los hermanos de Yosef dejasen Canaán, llegaron a la tierra de Egipto en busca de alimentos. Arrodillados ante Yosef, tan adoptado a las costumbres egipcias que no lo reconocieron. Había pasado una transformación. Sí, obviamente ellos lo habían visto a Yosef con vestiduras como hebreo, pero él, al llegar a la tierra de Egipto, obviamente, y a ser puesto como servidor en la casa de Potifar, fue adoptando las costumbres del pueblo de Egipto, incluso la forma de vestimenta e incluso el tipo de la forma en que ellos tenían su pelo. Por esa razón, cuando fueron los hermanos y prácticamente parte del primer sueño se cumplió cuando se tuvieron que arrodillar ante Yosef por la hambruna que había, sí, pero obviamente no le reconocieron por la forma en que ahora vestía Yosef y se peinaba. Les suplicaron que les diera permiso para comprar alimentos. Por eso, ahí inició, sí, vamos a verlo, desde una primera apreciación, se acerca una lucha extraña. De esta manera, una de las luchas más extrañas que la Biblia menciona, dice, Yosef pudo haberse reconciliado con sus hermanos en ese mismo instante, haberles dicho, que no me reconocen, yo soy Yosef, sí, yo soy José, recibiéndolos con los brazos abiertos, y a lo mejor ahí todo habría quedado con un cuento de final feliz. O podía también tomar otra decisión, vengarse de ellos, ordenando que les dieran muerte. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Empezó a elaborar una serie de pruebas, exigiéndole cosas por medio de algunas trampas y acusándolos. Durante casi 2 años mantuvo este juego. Logró que sus hermanos sintieran confusión y temor y que admitieran sus culpas. 20 años no habían logrado que los hermanos de Yosef olvidaran de él. En el momento en que
surgieron los problemas, brotó su sentido de culpabilidad. Cada que Joseph los ponía en alguna prueba, ellos regresaban al pasado y decían: esto que nos está pasando es por lo que le hicimos a nuestro hermano. Cada que este patrón nos pone una prueba, volvemos a recordar lo que le hicimos al otro. Y eso se decían, a veces lo comentaban uno y otro entre los hermanos. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Eso usted lo puede ver en el libro de Génesis 42:21. El drama le provocó a Joseph un esfuerzo emocional tremendo cuando él veía, porque él se daba cuenta de todo, veía cómo sus hermanos, sí, entre ellos se veían, y veía la tristeza emocional que tenían cada que eran puestos en una prueba. Por eso, el libro de Génesis, el libro del Bereshit, registra 5 veces que Joseph rompió en llanto, siendo tan fuerte esto en una ocasión que la gente que estaba en el cuarto contiguo lo escuchó. Joseph experimentó la tensión así grande de perdonar. Quería reconciliarse con sus hermanos a quienes amaba, pero no era fácil, porque tenía que ver la forma de cómo tratar lo que había sucedido en el pasado. Y hasta que ellos no le llegaran al punto de admitir sus faltas, sí, y sus errores, él no podía reconciliarse con ellos. Sus pecados habían plantado raíces muy profundas de amargura y solamente una lucha emocional violenta podía arrancarlos. Por eso se dice en este fragmento, sí, en esta apreciación se habla de una lucha extraña. ¿Por qué? Porque Joseph tenía una lucha interna, ¿sí? ¿Y cómo podría haber sido arrancado este sentimiento? Tenía que ser de la misma manera. Tal como fue violentado en el pasado, tenía que haber algo, un evento que con la misma magnitud pudiera arrancar eso que tenía de amargura en el alma. De ahí es que nos lleva a entender la segunda parte, lo que es las semillas de amargura. Tenían que ser arrancadas de su interior. ¿Para qué? Para que Joseph pudiera dejar ese plano de amargura y poder sentir lo que era una shinja, una alegría completamente verdadera. En este sentido, la historia de Joseph es la historia de nuestro Padre. Sí, es la historia de nuestro Padre y su pueblo. La lucha para arrancar de raíz el pecado que empezó en el libro de Génesis en el capítulo 3. Esto no sucede en forma automática o fácil. Al fin, esa lucha requirió la muerte ¿de quién? De nuestro amado Yeshua HaMashiach, el Hijo de Yahweh. Vemos aquí entonces que historias como estas se enlazan mucho a la vida de nuestro Salvador, a la vida de Yeshua HaMashiach. Entonces, la historia de Joseph apunta ¿a quién? Hacia Yeshua. Un hombre, ¿sí?, a quien nuestro Padre bendito y amado envió a la tierra. Sí, así lo envió como hombre para salvar a su pueblo, que fue odiado y traicionado por ellos. Y de la misma manera, sus mismos hermanos, sí, espirituales, la misma gente de su comunidad, buscaba de la misma manera, sí, cómo deshacerse de él. Y obviamente, ¿qué vieron? La forma, dice, solamente dándole muerte. Por esa razón es que esta historia, junto a la historia de Joseph, dice, va muy de la mano. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque nuestro Padre, por medio de su Hijo amado, dice, buscaba la reconciliación de su pueblo, el regresar de su pueblo, a arrepentirse de sus pecados y ahora caminar por medio de su voluntad. Pero la voluntad de nuestro Abba Padre para salvar, dice para salvar, Él tiene ese poder para salvar,
porque Él tiene la forma de vencer todo, al pecado, a la falta, a la culpa, ¿sí? A lo erróneo. Como Yosef dijo a sus hermanos: vosotros pensáis mal contra mí, sin más Yahweh lo encaminó a mi bien, para mantener en vida a mucho su pueblo. Génesis 50, 20. Por esta razón, sí, obviamente vemos aquí que posterior a ello, sí, Yosef se reconcilia con sus hermanos, sí regresa a su padre y dice, obviamente, es prácticamente cuando en la tercera apreciación nos dice que hay el nacimiento de una nación. Yosef cierra un capítulo en la historia del pueblo de Israel. Los hijos de Abraham pasaron de ser una cadena de individuos a ser ¿qué? Una gran nación. Yahweh no eligió a Yosef sobre sus hermanos como lo había hecho con Abraham sobre Lot, con Isaac sobre Ismael y Jacob sobre Esaú. La reconciliación de los hermanos abrió el camino para que se convirtieran en una familia de 12 tribus y de una sola nación. Pero la historia continúa. Aunque los 12 se habían hecho prósperos y numerosos, aún no tenían tierra, y de esta manera el libro de Génesis termina felizmente, pero con una nota de suspenso. Aquí es donde nacen unas preguntas. ¿Cuándo regresarían los huesos de Yosef a la tierra que Adonai había prometido? ¿Cuándo se cumplirán las promesas de nuestro Padre? Aquí también vienen las preguntas vitales para usted. ¿En alguna ocasión ha tenido usted una gran pelea con alguno de sus hermanos o con una persona muy cercana a usted? Pero también se ha dado la oportunidad de alcanzar una reconciliación. Si gusta dejarme el comentario aquí abajito, en la caja de comentarios, amén. Porque la segunda es, bueno, si usted en algún momento dado tuvo una contienda con alguno de sus seres queridos, algún familiar, ¿cuál fue el proceso por el que pasó para alcanzar el perdón y la reconciliación? Yo espero, mis amados hermanos y hermanas, que este tema sea de mucha bendición a su vida. Y si le es de su agrado, yo le invito a que lo comparta con sus amigos, con sus familiares. Recuerde visitar en nuestros canales en YouTube. Sí, tenemos el canal Tejilín 121 y Keilah Internacional Emanuel Oficial. Al igual también con el mismo nombre usted nos encuentra en Facebook, en nuestra página Keilah Internacional Emanuel. Sí, le invitamos en verdad que si usted necesita oración, necesita a lo mejor en algún momento da una administración, déjenos un mensajito aquí abajito y con muchísimo gusto lo atenderemos. ¿Sí? Bueno, pues entonces con este tema damos el cierre a lo que es el libro de Génesis, ¿sí? El libro de Bereshit. Y vamos a comenzar entonces en unos días el libro de Shemot, ¿sí? Para finalizar esto, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de lo que dice cuando muere Yosef en el capítulo 50, verso 3. Que dice, y le cumplieron 40 días porque así cumplió los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Ah, caray, interesante. La importancia política de Yosef es subrayada por el elaborado procedimiento de embalsamamiento otorgado a su padre. El periodo de luto por Jacob fue solo 2 días más breve que el de Faraón. Todos los dignatarios de Egipto fueron al funeral y se trató de un largo viaje. ¿Sí? Con esto cerramos, mis amados hermanos. Tome usted nota de lo que hablamos en este momento y que nuestro Abacadosh sea trayéndole mucha, pero mucha bendición a su vida. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Baruch Hashem. Buenas y dulces, que nuestro Abacadosh le guarde y le bendiga siempre. Que nuestro Abacadosh siempre esté al ladito suyo por medio de su precioso mensajero, que sea guardándole, protegiéndole siempre en todo momento. Aleluya. Coltu, buenas y dulces. Amén.